Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida. Y el mensaje del día de hoy será en base a Hechos 4, 23 al 31. Por eso quisiera invitarlos a que podamos leer este pasaje alternativamente. Leamos juntos. Dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta ahí es el pasaje que vamos a tocar el día de hoy. Pero me había olvidado de presentar a alguien. Quisiera presentarles a Miroslava, que vino por primera vez. ¿Dónde estás? Ah, ya está. Muy bienvenida. Dios te bendiga mucho a través de la palabra del día de hoy. ¿Sí? Vamos a orar entonces en este momento antes de recibir el mensaje. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por traernos ante ti. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Ayúdanos a que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y podamos anhelar, como la iglesia primitiva, tener una oración conjunta que glorifique tu nombre. Señor, condúcenos, Señor, desde el principio y hasta el final. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 29. Leamos a una voz. ¿Ya? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo. La palabra denuedo no es un término que utilicemos con frecuencia, y es por eso que muchas personas no saben lo que significa. El diccionario lo define como brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Así que cada vez que se dice que alguien actúa con denuedo, se está poniendo énfasis en su coraje, valentía u osadía. Esto es, en parte, lo que Lucas quiso describir en la actitud de los primeros cristianos. En realidad, la palabra que se tradujo como denuedo es el vocablo griego parresía, que no tiene traducción directa a otros idiomas. Es que este término se usaba en la antigua Grecia para referirse a la libertad de expresión de los ciudadanos cuando se presentaban a declarar ante una asamblea. Así que la parresía manifestaba un derecho a decir todo lo que se quisiese con liberalidad, y era exclusivo de los ciudadanos griegos. Los extranjeros, por ejemplo, no gozaban de parresía. Con el tiempo, esta palabra pasó a usarse en otras disciplinas, en otros ámbitos. La filosofía lo consideró un principio fundamental, porque no se puede filosofar si no se lo hace libremente.
o sea, con parresía. En la política se convirtió en el cimiento de la democracia porque ésta defiende la libertad y el amor a la verdad, defiende la parresía. En el plano moral se hizo sinónimo de audacia y valor, señalando al que expresa con toda sinceridad y sin temer a las amenazas ni ceder a la adulación, todo lo que quiera. En la vida cotidiana era la base de la amistad, porque entre amigos hay confianza para contarse con total franqueza todo, para contarse todo con total parresía. Asimismo, la palabra parresía encontró una aplicación especial entre los primeros cristianos, la que nosotros llamamos denuedo. Porque a pesar de las amenazas externas, los discípulos no dejaban de predicar con completa liberalidad el nombre de Jesús. Más allá del ambiente hostil, no podían dejar de decir lo que vieron u oyeron. Por eso, los discípulos comparecían ante los tribunales sin sentirse intimidados. No obstante, la parresía entre cristianos no era una cualidad o derecho adquirido de parte del Estado, una entidad o una disciplina. No era fruto del esfuerzo o de la lucha personal. En lo espiritual, ese denuedo, la parresía, era la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Además, dejaba a la vista la confianza en el Señor y la pasión de los cristianos por dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Con todo denuedo. También nosotros, los que recibimos la salvación del Señor por la fe en su nombre, fuimos hechos testigos del Evangelio. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, no podremos evitar el fuego interior que nos impulsa a dar testimonio de la salvación de Jesús. Que al igual que los primeros creyentes, anhelemos vivir testificando a nuestro Señor. Que en la abundancia de su Espíritu anunciemos al mundo su Evangelio con todo denuedo. Amén. Pedro y Juan habían sido arrestados y llevados a comparecer ante el concilio. Este tribunal religioso los cuestionaba por sanar y por predicar en el templo en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, ante la impresionante declaración de Pedro, los acusadores se quedaron boquiabiertos. Además, era innegable que un hombre había sido sanado. Y el pueblo glorificaba a Dios por el milagro. Por eso, lo único que pudieron hacer fue amenazarlos. Los intimaron a no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, esto era inaceptable para los apóstoles. El Señor mismo los había establecido como testigos de su obra. Y no podían obedecer a los hombres antes que a Dios. Finalmente, luego de oír su defensa, los líderes religiosos no tuvieron otra opción que dejarlos en libertad. Dejaron en libertad a Pedro y a Juan. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles a ser librados? La palabra nos dice que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ante las amenazas del máximo tribunal religioso, cualquier otro ciudadano se habría asustado y sometido temblorosamente a su dictamen. Tal vez más de uno se hubiera huido lo más lejos posible por miedo a sus represalias. Pero este no fue el caso de Pedro y Juan. Puestos en libertad, los apóstoles se dirigieron a ver a los hermanos para contarles lo sucedido. Y lejos de amedrentarlos, esto desató una hermosa oración y alabanza conjunta de toda la comunidad de creyentes. Con un mismo corazón, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los hermanos entendían que las amenazas de los líderes religiosos no estaban dirigidas únicamente a Pedro y a Juan, sino a toda la iglesia.
sabían que el arresto de los apóstoles era una advertencia implacable contra todos los seguidores de Jesús. Aún así, en el tiempo de crisis, lo primero que hicieron fue orar y alabar al Dios Altísimo. En medio de la adversidad, no se atemorizaron ni huyeron, sino que elevaron los ojos al cielo para buscar el socorro del Señor, el creador de todo lo que existe. Así lo hizo también el salmista cuando aclamó: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En medio de la dificultad, los hermanos de la iglesia de Jerusalén no se desesperaron ni cayeron en desánimo o autocompasión, sino que invocaron al soberano Señor, al Rey Supremo que está por sobre toda circunstancia y sobre todo ser, el formador y conductor de la vida, de la historia y del destino de todos, el que determina algo y nadie jamás podrá revocarlo. Ahora bien, al pensar en nuestros tiempos de crisis, es también, preguntémonos, ¿es también nuestra actitud ante la adversidad la misma que la de aquellos cristianos? ¿Qué haces cuando estás en un tiempo de crisis? ¿Qué hacemos cuando estamos en un tiempo de crisis? ¿Actuamos como ellos ante las amenazas que nos tocan enfrentar? ¿Es nuestra primera reacción buscar a nuestra comunidad de fe para orar y alabar juntos al Señor soberano, creador y conductor de la historia? ¿Alzamos nuestros ojos a Él o caemos en la desesperación y el desánimo? ¿O buscamos contraatacar las agresiones o escondernos o huir del problema? ¿Cuál es tu primera reacción en las tormentas, en la persecución, ante el rechazo, ante los apremios, ante la hostilidad? Los hermanos de la iglesia de Jerusalén alzaron sus ojos a los cielos para invocar y adorar al Señor. Oraron y alabaron al Dios que gobierna toda la creación y depositaron su confianza en Él. Porque en verdad creían en Él y no tenían duda alguna de que el Señor los amaba a pesar de cualquier circunstancia. Así que en la adversidad, los primeros creyentes citaron al Rey soberano por testigo. Dirigieron su mirada al Dios fiel, recordando las palabras de David que exclamó: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Por más que David sufría muchas persecuciones de parte de diversos enemigos, él sabía que con sus acechanzas todos sus oponentes se enfrentaban a Dios mismo. Y por lo tanto, nada de lo que ellos planearan sería útil frente a los designios divinos. De igual manera, los hermanos reconocieron que con sus amenazas, los líderes religiosos estaban reafirmando su culpabilidad en sus hechos contra el Señor y contra su ungido. Y le dieron una interpretación mesiánica al Salmo de David al declarar: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Gobernantes y líderes, tanto judíos como gentiles, se habían unido para condenar y dar muerte a Jesús. Tal vez pensaron que ellos eran quienes determinaban su destino. Sin embargo, Dios estaba en control de todas las cosas.
Ante el silencio de Jesús, que no le contestaba palabra alguna en su interrogatorio, Pilato le señaló: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Todo lo que le sucedió a Jesús ya había estado dentro de los planes del Padre Celestial. No era el resultado del complot de los hombres, sino el cumplimiento de los designios divinos. Por lo tanto, aquellos que le dieron muerte fueron instrumentos de la voluntad de Dios. Del mismo modo, los hermanos de la iglesia reconocían que las amenazas presentes también formaban parte de los planes eternos del Señor. Quienes los perseguían eran instrumentos de su voluntad. Aún así, la voluntad de Dios no libra de responsabilidad al que actúa con maldad. Aquellos que dieron muerte al Hijo de Dios deberán comparecer ante el tribunal, ante el juicio del Señor, tal como aquellos que atenten contra su iglesia. El poder y la sabiduría del Señor siempre prevalecen más allá de la depravación de los hombres. No obstante, su autoridad y sus designios no libran al ser humano de su responsabilidad frente al pecado. Así que Dios es quien tiene el control, quien está en control de todas las cosas. Es el soberano, Él es el soberano Señor, que hace cuanto su mano y su consejo determinan, que actúa según lo que su inmenso poder y su ilimitada sabiduría han designado de antemano. Esto es algo que nosotros siempre debemos recordar, especialmente en nuestros tiempos de crisis. Que no son las personas ni el azar quienes determinan nuestro destino, sino el soberano Señor. Nuestro futuro está en manos del Rey Supremo que creó y gobierna toda la creación. Nuestra vida está en las manos del soberano Señor. Porque Él es quien tiene todo bajo su control y bajo control. No el hombre. Salomón proclamó: el ser humano propone, pero es Dios el que dispone. Por lo tanto, si creemos y confiamos en el Señor, podremos sentir paz en nuestro corazón, sabiendo que Él guía todo para bien. Podremos ser libres del temor y la preocupación, porque Él está en control y nos ama y nos conduce hacia lo mejor. Como Pablo, que aseguró que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Nuestro Dios está sentado sobre su trono, teniendo todas las cosas bajo su control. No dudemos en acercarnos a Él en oración y alabanza en nuestros tiempos de crisis. Compartamos nuestra agonía con nuestra comunidad de fe e invoquemos y adoremos juntos al soberano Señor. Rindámonos por completo ante Él. Él guía todo para nuestro bien, porque nos ama y tiene el mayor poder y la más alta sabiduría. Tal como lo hicieron los primeros cristianos, unámonos en un mismo corazón para invocar y alabar al soberano Señor. Acudamos a Él y ciertamente Él nos responderá. Amén. Y entonces, orando en unidad, ¿cuál fue el principal título de oración de los hermanos de la iglesia de Jerusalén? ¿Pidieron ser librados de las persecuciones? ¿Pidieron que los opositores fuesen exterminados? No. Ellos dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los hermanos no pidieron que ya no hubiese acechanzas ni conflictos, ni que los adversarios fuesen fulminados. No buscaron venganza contra sus agresores. Su mayor interés no era evitar los problemas. Su mayor interés no era evitar los problemas. De estos, confiaban que Dios se encargaría conforme a su justicia, sabiduría y fidelidad. Aceptaban lo que el Señor considerase lo mejor para revelar su gloria. Por eso tan solo dijeron: Señor, mira sus amenazas. Para nosotros, no siempre es fácil reconocer que Dios lo está mirando todo y se ocupa de impartir justicia. No siempre nos es fácil dejar todo en manos de Dios y confiar en que Él se encargará. Confiar en su intervención en vez de buscar hacer justicia por mano propia. Y tal vez lo más difícil es reconocer que nuestro problema no siempre es el mayor conflicto, sino que el verdadero problema pasa por otro lado. El verdadero problema es el estancamiento de la propagación del Evangelio para la salvación de las almas. La realidad es que estamos tan sumidos en nuestra vida terrenal, en nuestros asuntos materiales, emocionales y hasta religiosos. Estamos tan sumidos en nuestras obligaciones y ambiciones mundanas que olvidamos dónde debe estar nuestro mayor interés. ¿Cuál es nuestro mayor objetivo habiendo sido hechos testigos de Jesucristo? Por eso nos enredamos con facilidad en cuestiones terrenales que apartan a las personas del Evangelio por nuestro mal testimonio incluso y hasta también por nuestro desinterés, porque no estamos concentrados en el verdadero problema, olvidando nuestra labor principal. La razón por la que los hermanos de la iglesia primitiva no estaban concentrados en los conflictos externos se debía a que tenían bien reconocida su identidad como testigos, llamados a propagar el Evangelio de Jesucristo para salvación a todo el que se arrepienta y crea en Él. Por eso, más allá de que hubiesen o no acechanzas exteriores, más allá de cualquier tipo de circunstancia exterior, oraron diciendo: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que con todo denuedo hablen tu palabra. Que con toda liberalidad, sin temor, sin restricciones, sin inhibiciones, hablen tu palabra. Que con todo valor, con toda audacia, con total concentración, proclamen la verdad del Evangelio, más allá de cualquier hostilidad externa. Realmente ellos deseaban cumplir de todo corazón la voluntad del Señor para la salvación de las almas perdidas. Pero el cristiano de hoy ya no ora como los primeros cristianos. Qué triste es pensar que en la oración de la iglesia de este tiempo, está más concentrada, más enfocada en las amenazas y preocupaciones terrenales que en cumplir su labor fundamental, más allá de, o a pesar de, o por encima de los impedimentos externos. Porque si bien el Señor nos ama y busca bendecirnos en todas las áreas, y no dudamos de esto, y también vamos a orar por cualquier circunstancia que nos pase en nuestra vida diaria, más allá de esto, no debemos olvidar algo. No debemos olvidar nuestra identidad como hijos de Dios que viven para glorificarle y para ser testigos de su Evangelio. Qué triste es pensar que nuestra oración a veces es una negociación
con condicionamientos. Decimos algo así como: Señor, mira las amenazas que sufro, mis problemas de salud, laborales, emocionales, económicos, familiares. Mira mis exámenes, mis deudas, y concédeme que todo esto sea resuelto. Entonces, seré un siervo que hable tu palabra con todo denuedo. Señor, resuelve mis problemas. Si haces esto, me concentraré en servirte y compartiré tu palabra. Pero los problemas nunca se acaban. Siempre van apareciendo nuevos, ¿no es así? Nuevas amenazas. Y entonces, paralizados por la condición exterior, abandonamos lo más importante. Hoy en día, casi nadie ora para ser un siervo que comparte la palabra de Dios con todo denuedo. ¿Qué nos está pasando? Tal vez no seamos tan conscientes que el problema real es la perdición eterna de las almas que no se rindan ante Jesús. Tal vez nos falte disposición para hacer la voluntad de Dios, o nos falte el deseo de ver la magnífica obra del Señor trabajando en los corazones de quienes hoy sufren lejos de Él. Los hermanos de la iglesia primitiva anhelaban la salvación de las almas. Por eso en su oración pidieron predicar la palabra de Dios con todo denuedo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, dijeron. Porque no hay nada más maravilloso que ver la acción del Señor que toca y sana el corazón herido, que transforma al pecador en su Hijo Santo por acción de su palabra, que orienta y renueva la vida del que estaba a la deriva por medio de su Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y esto es posible cuando los miembros del pueblo de Dios nos disponemos a cumplir nuestro papel como portadores de su palabra. Valientes testigos de su evangelio, que da vida al que cree en Jesús como Salvador y Señor. Dejando atrás las amenazas y obstáculos del mundo para elevar la mirada a los planes eternos que el Señor tiene para nosotros. Cuando los hermanos de la iglesia terminaron de orar, ¿qué sucedió? La palabra describe que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El recinto donde estaban reunidos tembló. De este modo el Señor manifestó su presencia y reveló su agrado y aprobación a la oración de la comunidad de creyentes. En ese momento, tal como sucedió en Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se hizo visible en el denuedo espiritual que obtuvieron para predicar la palabra de Dios. La oración en comunidad es poderosa. La oración de la comunidad que anhela llevar a cabo los propósitos del Señor es poderosa. El lugar tiembla, la tierra tiembla, nuestro corazón estremecido tiembla, Satanás tiembla, porque la presencia del Señor está aquí, porque el Espíritu Santo nos llena y nos vuelve testigos eficaces del Evangelio. Y las almas son transformadas por la palabra que sale con todo denuedo de la boca de sus siervos. Y el poderío del mal es destruido. Y las ataduras del pecado son derrotadas. Y las almas se rinden ante el único y verdadero Señor y Salvador Jesús. Esto fue lo que sucedió
entre los hermanos de la iglesia primitiva. De aquí nace el avivamiento espiritual. De aquí nace el avivamiento espiritual. Cuando la oración en comunidad busca la gloria del Señor por extender su salvación a los perdidos. Que también entre nosotros exista este tipo de oración en comunidad. Que más allá de las crisis o problemas personales, anhelemos servir al Señor, predicando y enseñando su palabra con todo denuedo, saliendo a evangelizar, invitando a las almas a la salvación de Jesús, enseñando la palabra personalmente a los otros, colaborando en el establecimiento de discípulos de Jesús. Que también entre nosotros haya una oración en comunidad en la que anhelamos ser siervos de la palabra para la salvación de las almas perdidas. Que el Espíritu Santo sea derramado en abundancia sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, para que hablemos la palabra de Dios con todo denuedo y el Señor intervenga con su obra milagrosa, transformando y dando vida. Amén. El poder de Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la disposición y la visión espiritual de la iglesia. Lo que ha cambiado es el principal interés de los creyentes. Renovemos nuestro deseo espiritual y concentrémonos en la misión que el Señor nos ha otorgado. Ser testigos de la salvación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. El versículo clave de nuestra iglesia para este año 2024 es Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham estaba preocupado por resolver su problema de paternidad. Él quería tener un hijo y su esposa Sara era estéril. Aún así, Dios tenía para él una bendición mucho mayor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu amenaza? El soberano Señor está por sobre todo. Él tiene el control. Él quiere bendecirte más de lo que puedas imaginar. Confiemos en su obra de amor que nos conduce hacia lo mejor. Y de nuestra parte, anhelemos ser siervos fieles en la misión que nos ha encomendado nuestro Salvador. Orando en comunidad por la extensión del reino de Dios. Orando en comunidad por la extensión del reino de Dios. Llevando el mensaje de salvación a las almas. Así que revistámonos de visión espiritual que viene de la llenura del Espíritu Santo. Y el Señor nos recompensará con una incontable descendencia espiritual. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en este momento, porque tú nos das tu palabra para bendecirnos, para orientarnos, para despertarnos espiritualmente. Señor, te damos muchas gracias por habernos salvado en la sangre de Jesús, por habernos dado nueva vida a través de la redención que viene de la cruz y también de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. También gracias, Señor, por habernos dado una identidad como tus hijos y por habernos llamado a la misión, a ser portavoces de tu palabra, a poder testificar la obra redentora que has realizado, anunciando lo que hemos experimentado, mientras tú realizas grandes obras milagrosas, transformando el corazón de las almas perdidas. Hoy, Señor, como tu pueblo, tú no desconoces nuestras crisis, tú no eres indiferente a nuestras necesidades, pero por sobre ellas y más allá de ellas, concédele a tu pueblo que podamos vivir para predicar tu palabra
con todo denuedo, mientras tú revelas tu poder. Muchas gracias te damos por habernos dado de habernos hecho este llamado y por estar impulsándonos a vivir como genuinos testigos, más allá de cualquier amenaza. Te damos gracias por todo. Te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.